Audio Kabbalah by Inca Tuaria. Nos compartimos estudiando juntos. Shalom, Levavot Mekashevim. Esta semana leemos la Parashá Pinhas y les traigo este artículo maravilloso para compartir. Dice así: Pinhas es Eliyahu y mucho más. El Midrash comenta famosamente sobre el tema epónimo de la parashá de esta semana que Pinhas es Eliyahu. Esta afirmación se repite en todos los textos rabínicos y con pequeñas excepciones, todos coinciden en que Pinhas y Eliyahu eran la misma persona. Hay muchas razones para ello. Con Pinhas leemos que Dios le dio una bendición de paz y de sacerdocio eterno, lo que sugiere que Pinhas sería para siempre un Cohen. Continuamos leyendo cómo Pinhas fue el Cohen Gadol durante siglos, durante todo el periodo de los jueces, y el Tanaj nunca registra su muerte. Mientras tanto, Eliyahu aparece en el Tanaj de forma bastante repentina, sin ninguna información de fondo, genealogía o patronímico. Él continúa evitando la muerte y es llevado al cielo en un carro de fuego. Lo más revelador es que encontramos una declaración bíblica única en relación con estas dos figuras y con nadie más. Se describe a Pinhas como alguien que defendía celosamente a Dios. Esto está en Números 25:11. Y Eliyahu usa las mismas palabras al hablar con Dios, afirmando que era celoso de Dios. Esto está en 1 de Reyes 19:10. Los sabios concluyen que deben ser el mismo ser. De ser así, ¿por qué y cómo se convirtió Pinhas en Eliyahu? El antiguo Targum Yonatán traduce y comenta Números 25:12 que cuando Dios le dio a Pinhas Briti Shalom, dijo: lo convertiré en ángel para que viva para siempre y proclame la redención final en el fin de los días. ¿Cuál es la conexión? ¿Por qué debería ser Pinhas quien inaugura la redención? El Midrash explica que tal como Pinhas hizo la paz entre Dios e Israel, en esta ocasión con los madianitas, también será él quien haga la paz entre Dios e Israel en el fin de los días. Como está escrito: He aquí yo os envío al profeta Elías antes del día grande y terrible del Señor, y él restaurará los corazones de los padres hacia los hijos, y los hijos hacia los padres, para que cuando yo venga no hiera toda la tierra con destrucción total. Esto está en Malaquías 3:23-24. Tal como Pinhas fue el que calmó la ira de Dios y terminó la plaga destructiva en el desierto, también él regresará como Eliyahu para calmar nuevamente la ira de Dios en el fin de los días. Si ese es el caso, ¿por qué el cambio de nombre? Bueno, una vez que Pinhas se transfiguró en ángel, necesitaba un nuevo nombre angelical. Hay dos figuras en la Torá que se convirtieron en ángeles. Primero Enoc, Hanosh y luego Pinhas. Para designar su condición de siervos de Dios, los ángeles suelen llevar el término él en su nombre, como en los famosos ángeles Miguel, Gabriel, Rafael. Enoc, Hanosh, adoptó el nombre Yehoel, aunque generalmente se le conoce como Metatron. Siguiendo el precedente de Enoc, el siguiente nombre convertido en ángel, Pinhas, tomó los mismos elementos para su nuevo nombre, solo intercambiando los dos para formar Eliyahu. Curiosamente, ya vemos evidencia de que Pinhas se volvió angelical poco después del episodio medianita en la parashá de esta semana. Apenas meses después, tras el fallecimiento de Moshe y la asunción de Josué como nuevo líder, este envió un par de espías a explorar la Tierra Santa, en preparación para la conquista. Los dos espías eran Caleb, quien previamente había demostrado ser un espía digno, y Pinhas. Según la famosa historia, Caleb y Pinhas se escondieron en la casa de Rahab. El Tanaj nos dice que la mujer tomó los dos hombres y los escondió. Esto está en Josué 2:4. Aunque el hebreo literalmente dice lo escondió. Se llevó a ambos hombres, pero solo escondió a uno. ¿Por qué?
Rashi comenta que Pinhas ya era un ángel y podía hacerse invisible como cualquier ángel bueno. A medida que el Tanaj continúa, vemos que Pinhas desempeña roles prominentes durante siglos venideros. ¿Por qué termina su sacerdocio? El incidente clave tuvo lugar con el juez Yiftach. Para ayudarlo en la batalla, Yiftach hizo un voto de sacrificar lo que viera primero a su regreso de la victoria. Cuando regresó fue a su hija quien vio primero, lo que lo puso en un terrible aprieto. Lo que debería haber hecho era ir a Pinhas, el sumo sacerdote, y anular su voto. Desafortunadamente su ego era demasiado grande y no quería humillarse ante el Cohen. Pinhas, mientras tanto, debería haber tomado la iniciativa de ir a Yiftach para salvar a la hija. Él también se aferró a su orgullo, dejando que la hija inocente sufriera. Por esto, Pinhas perdió su Ruach HaKodesh y fue degradado del sacerdocio. Esto está en Bereshit Rabbah 63. Creo que el Midrash aquí tiene la clave para vincular a Pinhas con Eliahu, pues destaca cómo Yiftach fue enterrado en la tierra de Galad. Esto está en Jueces 12:7. Mientras tanto, Eliahu es presentado en el Tanaj como proveniente específicamente de Galad. Esto está en 1 de Reyes 17:1. Esto implica que, tras su fracaso, Pinhas se retiró a la tierra de Galaad para expiar su error con Yiftach, quien fue enterrado en Galaad. Posteriormente, el Tanaj reintroduce a Pinhas como Eliahu de Galaad para recordarnos que la última vez que vimos a Pinhas fue en el episodio de Galaad. Regresa siglos después, ya no como Pinhas, ¿quién lo creería?, sino como el ángel profeta Eliahu. Siempre supo que era inmortal y que no moriría, razón por la cual Eliahu se esfuerza por librarse de su discípulo Eliseo e impedir que vea su muerte. Esto está en 2 de Reyes 1. ¿Qué hizo Pinhas durante esos siglos mientras se escondía antes de regresar como Eliahu? Además de su necesidad de expiar y recuperar el Ruach HaKodesh, desempeñó un papel oculto en los acontecimientos que sucedieron. Vemos un ejemplo de esto en el nacimiento de Sansón. El Midrash, en Vaikra Rabbah 1:1, sugiere curiosamente que el ángel que anunció el nacimiento milagroso de Sansón fue Pinhas. Cabe destacar que Sansón fue el siguiente gran juez después de Yiftach. Entre ellos se encontraban los jueces menores Ibtzán, Elón, Abdón, quienes sirvieron por un periodo relativamente corto y solo se describen brevemente en varios versículos. Ahora vamos a la conexión con José. Encontramos un interesante paralelismo entre Pinhas, Eliahu y José. Estas figuras son paradigmas de Yesod y Shemirat Habrit, la pureza sexual y la preservación del pacto. Pinhas puso fin a la orgía medianita y posteriormente, como Eliahu, ayudó a poner fin a la inmoralidad en el reino de Israel. Debido a esto último, a Eliahu se le encomendó asistir a cada Brit Milá. Cuando hablamos de los 7 pastores de Israel, siempre se les menciona como Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, Yosef y David, correspondientes a las sefirot de Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malhut. Sin embargo, en la continuación del Midrash de Pinhas, citado anteriormente, leemos: 7 antepasados forjaron un pacto con Dios y son Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Aarón, Pinhas y David. Con Abraham está escrito: en este día Dios hizo un pacto con Abraham. Esto está en Génesis 15:18. Con Isaac está escrito: y mi pacto con Isaac mantendré. Esto está en Génesis 17:21. Con Jacob está escrito: entonces me acordaré de mi pacto con Jacob. Esto está en Levítico 26:42. Con Moshe está escrito: he hecho un pacto contigo. Esto está en Éxodo 34:27. Con Aarón está escrito: mi pacto fue con él. Esto está en Malaquías 2:5. Y con Pinhas está escrito: será para él y para su descendencia un pacto eterno. Esto está en Números 25:13. Y con David está escrito: he hecho un pacto con mi elegido. Esto está en Salmos 89:4. Seguramente habríamos esperado que Yosef fuera nombrado en el lugar de Pinhas.
La explicación de este aparente cambio es que el alma de Yosef estaba en Pinhas. Antes de morir, Yosef pidió ser parte del futuro éxodo. Sabemos que su sarcófago fue encontrado y tomado por los israelitas. Sin embargo, no fueron solo sus huesos y restos físicos los que llegaron. Dios se aseguró de que el alma de Yosef también fuera parte del éxodo. Regresó en Pinhas, razón por la cual Pinhas tenía tanto celo por Dios y estaba tan conectado con Yesod, la sefirá de Yosef. La prueba está en los números. El pasado de Pinhas estaba con José y el futuro con Eliahu, por lo que es más apropiado que la suma de Yosef y Eliahu sea 208, que es igual a la palabra o el nombre Pinhas. Conexión en el templo. Hay otra conexión fascinante que vale la pena explorar. Pinhas y Eliahu eran llamados celotes, Canaim. Esta misma etiqueta era utilizada por un grupo de judíos al final de la era del Segundo Templo, conocidos en los textos rabínicos como Canaim o Biryonim, extremistas que creían en la lucha contra los romanos incluso hasta el martirio. Entre ellos se encontraba un grupo específico de asesinos llamados Sikarikim, sicarios, por su arma predilecta, una pequeña daga oculta. Los zelotes creían que la era mesiánica estaba cerca. Consideraban la guerra contra los romanos como el profetizado Gog u Magog del fin de los tiempos. Por eso estaban dispuestos a morir por la causa, sabiendo que la resurrección era inminente de todos modos. Como describe el Talmud, llegaron al extremo de quemar todos los graneros en Jerusalén para obligar a los judíos a luchar a muerte contra los romanos. Tomaron el asunto en sus manos y ya no escucharon a los rabinos ni al Sanedrín. El sabio principal de ese momento era Rabban Yohanan ben Zakkai. Su sobrino era Abba Sikara, líder de los celotes. Rabban Yohanan se reunió con su sobrino en secreto y le dijo: ¿cuánto más tiempo harás esto? ¿Hasta que todos se mueran? Abba Sikara respondió que ya no tenía el control sobre sus propios guerreros fanáticos y que si intentaba contenerlos lo tildarían de traidor y lo matarían. Aquí es donde leemos la famosa historia de Rabban Yohanan ben Zakkai fingiendo estar muerto y escapando de los muros de Jerusalén en un ataúd. En realidad fue idea de Abba Sikara. Sus desconfiados celotes querían perforar el cuerpo de Rabban Yohanan solo para asegurarse de su muerte, pero Abba Sikara los detuvo. Mientras esto sucedía, sabemos por fuentes históricas, en concreto Josefo, que los celotes asumieron el sacerdocio y nombraron un nuevo Cohen Gadol propio. Su nombre, Pinhas ben Shemuel de Aftia. El Talmud, Tosefta Yoma 1:6, de hecho, también menciona este episodio brevemente, llamándolo Pinhas ish Havata, quien era un candidato indigno. José añade que originalmente era agricultor y sabía poco del sacerdocio. Los celotes lo pusieron a cargo y proclamaron Pinhas hu Eliahu. Creían que él era el regreso profetizado de Elías en el fin de los días. Increíblemente, es muy posible que esta declaración que encontramos innumerables veces en los textos rabínicos, en realidad se originara con el celote Pinhas en los meses finales del Segundo Templo. Los celotes de esa época creían que continuaban la obra del celote bíblico Pinhas. Después de todo, Pinhas tomó el asunto en sus manos y actuó violentamente. No obtuvo permiso de Moshe y el Sanedrín de la época no aprobó la acción unilateral de Pinhas. De hecho, inicialmente quisieron excomulgarlo por ello antes de que Dios interviniera. Los celotes también actuaron violentamente, unilateralmente, sin el permiso del Nasi de Israel ni del Sanedrín. Probablemente por eso se llamaban a sí mismos celotes, Canaim, en honor al antiguo apodo de Pinhas. ¿Sabían los celotes de la conexión midrashica entre Pinhas y Eliahu? ¿Conocían la tradición de que Pinhas regresaría como Elías para marcar el comienzo de la redención final? No hay duda de que así fue, ya que la fuente más antigua conocida que habla de esto es Filón, quien murió antes de que se destruyera el Segundo Templo y escribió en sus Antigüedades Bíblicas 48:1 lo siguiente. Dios le dijo a Pinhas: mira, has cumplido los 120 años establecidos para cada hombre.
Ahora levántate y vete de aquí y mora en el desierto, en la montaña, y mora allí muchos años. Yo ordenaré a mi águila que te alimente allí y no volverás a la humanidad hasta que llegue el tiempo señalado y seas probado en el momento oportuno. Y entonces cerrarás el cielo de la lluvia y por tu boca se abrirá. Después serás elevado al lugar donde fueron elevados los que te precedieron, y estarás allí hasta que yo me acuerde del mundo. Filón se refiere al primer episodio de la narrativa de Elías, donde aparece durante una época de gran hambruna en Israel para traer de vuelta las lluvias. Deja claro que Pinhás es Elías. Si Filón escribió esto décadas antes de la destrucción del templo, no cabe duda que era de conocimiento público, incluso en aquel entonces, que Pinhás y Elías eran la misma persona. En aquella época difícil, muchos judíos esperaban la llegada del Mesías. Elías debía venir primero, como se profetizó, y Elías es Pinhás. Los celotes encontraron a un cohen rural poco conocido llamado Pinhás, lo introdujeron en el sacerdocio y lo proclamaron Elías, el precursor del Mashiach. Por supuesto, su plan no funcionó y el templo fue destruido. Los celotes fueron reprimidos, pero no extinguidos. 60 años después de la ideología celote regresó con Shimon Bar Kokhba y su revuelta. Esta vez contaron con el apoyo de Rabí Akiva. Los celotes de Bar Kokhba lucharon con valentía, expulsaron temporalmente a los romanos e incluso comenzaron la reconstrucción del templo. Los celotes eran justos, sin embargo esta revuelta también fracasó, y entre las muchas víctimas se encontraban 24.000 estudiantes guerreros de Rabí Akiva. Aquí cerramos el círculo. La Torá nos dice que 24.000 hombres perdieron la vida en el episodio medianita. Estos pecadores se reencarnaron en los 24.000 discípulos de Rabí Akiva. En su Sefer Gilgulei Neyamot 22, el gran rabino Menahem Azarías de Fano, discípulo del Arizal, escribe lo siguiente: Cosbi es Jezabel, y su ticún era la esposa de Tinius Rufus, quien se convirtió en la esposa de Rabí Akiva. Se sabe que Jezabel persiguió a Eliahu, quien es Pinhás, para vengarse, y Zimri es Rabí Akiva, quien es su ticún, y los 24.000 que murieron en la tribu de Shimón en Siquem son los 24.000 estudiantes de Rabí Akiva que murieron porque no se honraron mutuamente, en alusión al pecado de Sittim, del cual no se purificaron hasta que murieron por segunda vez. Recordemos que Jezabel era la princesa fenicia que se casó con Acab, rey de Israel, y se convirtió en reina. Hizo que Israel cayera en una horrenda idolatría e inmoralidad. Persiguió obsesivamente a Elías para eliminarlo. Aquí se nos explica por qué. Jezabel era la reencarnación de Cosbi, la princesa medianita que hizo que Israel cayera en la idolatría y en la inmoralidad en el desierto. Pinhás la mató. Así que ahora, como Jezabel, ella lo perseguía como Elías. Elías profetiza su cruel muerte y prepara el terreno para su eventual desaparición. Mientras tanto, en la Torá leemos que, tras el rapto de Dina, su hermano Simón asesinó con celo a 24.000 personas en Siquem. Se aprovechó de su debilidad por la circuncisión y cuando acordaron unirse a Israel. Esto está en Génesis 34. Esta acción precipitada fue incorrecta y condenada por Jacob. Los siquemitas se habían circuncidado y se convirtieron al judaísmo. Así reencarnaron las 24.000 personas de la tribu apropiadamente Simón. De la tribu de apropiadamente Simón. Aunque ya eran judíos de pleno derecho, una mancha de impureza cananea permaneció en ellos y sucumbieron al pecado medianita. Esto solo los hizo más impuros. Su rectificación final se produjo al ser discípulos rectos de Rabí Akiva. Participaron en la revuelta de Bar Kokhba, esta vez con permiso y con verdadero celo por Dios, muriendo como mártires rectos, completando así el ciclo espiritual. El propio Rabí Akiva fue una reencarnación de Zimri. Esto explica por qué Rabí Akiva se casó con una noble romana anteriormente esposa de Tinius Rufus, el malvado gobernador general romano, tras el fallecimiento de su primera esposa, Raquel. Su segunda esposa fue una reencarnación de Cosbi. En esta ocasión se convirtió al judaísmo debidamente y estuvo con Rabí Akiva de forma kosher. De esta manera se cumplieron todas las rectificaciones. Ahora solo esperamos el regreso de Pinhás, como Eliahu, para anunciar la redención final.
Si te gustó, compartilo, dale me gusta, suscríbete si no estás suscrito y nos vamos a seguir encontrando aquí en Audio Cábala by Incatuaria, porque en Audio Cábala by Incatuaria nos compartimos estudiando juntos.